Señor los bendice, hermanos, bienvenidos. Realmente es un gusto compartir con ustedes y bueno, aprovechar el tiempo. Necesitamos tener sabiduría de parte de Dios. Un gusto de conocer hermanos nuevos, por lo menos tengo hoy la oportunidad de conocerles, ver a Anita también con nosotros acá. Cada vez que tenemos la oportunidad de juntarnos, tenemos una gran responsabilidad. Tanto los que reciben la palabra como los que dan la palabra, porque nosotros somos simplemente embajadores de un reino. Y tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios y no errar y no decir las cosas que no son ciertas, ¿sí? Entonces, para mí es un privilegio grande. Dios ha determinado que hoy esté con usted acá, porque estoy de paso, ¿sí? Mañana estoy viajando a Ushuaia, entonces ruego sus oraciones porque allí también vamos a formar una nueva iglesia del ministerio. Así que hay un grupo de hermanos ya también, que bueno, en algún momento nos encontraremos todos, pero rogamos sus oraciones también por los hermanos de allá, la familia Santillán. Ellos son los que van a tomar el protagonismo de liderazgo también. Así que damos gracias al Señor. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Está linda la tarde por lo menos, para compartir un rato más. Bueno, vamos a tomar de la palabra del Señor para aprender, para seguir orientándonos, seguir formándonos conforme al propósito y la voluntad del Señor. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene, hermano? ¿Alguno tiene esperanza acá? ¿Sí? A veces llegar a quedar de acuerdo cuál es la esperanza, bueno, podemos tener muchas esperanzas inmediatas, ¿no? Pero también creo que como cristianos no debemos perder de objetivo que nuestra mayor esperanza y nuestra gran esperanza, ¿cuál es? La venida de Jesucristo, nuestro Señor, ¿sí? Porque cuando Él venga, todo será transformado en gloria. Entonces, hay situaciones que a veces no las entendemos, que pasan en la vida, y a veces uno nos preguntamos por qué cuando antes no conocíamos a Cristo quizás no sufríamos tanto como ahora. Y algunos se toman de los problemas de la gente para decirte que pares de sufrir, por ejemplo, ¿no? Y otros se usan de esos problemas para mostrarte simplemente una esperanza utópica, algo que algún día va a llegar, pero la gente cuando va pasando el tiempo se da cuenta que no es así. Y yo quiero en esta tarde poder refrescar algunos conceptos muy importantes en cuanto a la soberanía de Dios. Es uno de los atributos que más temo y respeto de Dios, la soberanía. Un Dios que entre todos sus atributos identifica claramente que Él es inmutable, que Él no cambia, que Él es soberano, que no hay nadie quien pueda ir en contra de lo que Él ha determinado hacer. Entonces, la Escritura, la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a poder abrazar esa esperanza, el día de la glorificación, el día de la transformación total, pero siempre respetar y conocer de que Dios, por más que no lo veamos, se manifiesta siempre en todo lugar, en todo momento, cumpliendo sus propósitos. Usted, hermano, ha sido salvado por Jesucristo por propósito de Dios. Cada uno de nosotros hemos llegado a Jesucristo no por voluntad propia. Nadie puede salir de su estado original si no es dado por Dios. Entonces, cada uno de nosotros somos un propósito de Dios. Y entender esto a veces necesitamos comprenderlo con más claridad conforme a lo que la Biblia habla de los atributos de Dios. Por ejemplo, ninguno de nosotros se va a ir de este mundo sin cumplir el propósito de Dios. Por eso es que no nos vamos. Porque no lo cumplimos por méritos nuestros, ni por destreza nuestra, ni por sabiduría nuestra, ni por esfuerzo nuestro. Lo cumplimos el propósito porque Dios dijo que así será y va a suceder.
Primeramente porque el propósito pertenece a la idea de Dios desde la eternidad. Esa omnisciencia de Dios determinó todas las cosas, incluso lo que usted va a hacer, su vida, lo que va a significar el plan y el propósito de Dios. Segundo, en su omnipresencia, Él respalda con su presencia tu vida porque es un propósito de Dios. Así que ya hay dos atributos grandes que no puede Dios fallar. Primeramente, Dios pensó el propósito de tu vida, pero con su omnipresencia Dios respalda el propósito de tu vida. Y si alguien quiere dudar por un momento, déjeme decirle que su omnipotencia hace que Dios Todopoderoso lo ejecute, sí o sí. Entonces, yo en esta tarde quiero refrescar algunos conceptos doctrinales muy importantes, porque pueden haber muchas iglesias, muchas congregaciones, muchas predicaciones, pero hay muy poca palabra, muy poca doctrina. Y yo bendigo la vida de ustedes porque ustedes están buscando cada vez más afianzarse en la doctrina del Señor. Es verdad, hermanos, de que nosotros tenemos siempre una verdad relativa, porque nosotros somos relativos, nosotros somos finitos, somos humanos, todavía no hemos sido glorificados ni perfeccionados. Hasta el apóstol Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, dice, pero cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte se va a acabar. Entonces es muy importante que podamos refrescar nosotros, conforme a la palabra de Dios, lo que el Señor nos dice. Y primeramente quiero que vayamos a Génesis. Génesis capítulo 1. Y vamos a ver con mucha claridad el propósito de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Allí en el origen, en el comienzo, cuando Dios estaba creando todas las cosas, creaba los cielos y la tierra, en un momento Dios habla manifestando su propósito, su deseo. Dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Acá vemos nosotros la voluntad de Dios expresada desde el principio. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, el hombre por naturaleza tenía un propósito: señorear, gobernar, administrar las cosas creadas por Dios. ¿Pudo el hombre cumplir este sueño de Dios o no? No, duró poco tiempo. ¿Podríamos decir que fracasó Dios? No. ¿Quién es el que fracasó? El hombre. ¿Por qué fracasó el hombre? Por desobediencia. ¿Y por qué el hombre podía desobedecer? Porque tenía, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama esa facultad de obedecer o desobedecer? Libre albedrío. El único que tenía libre albedrío era el que cometió el error más grande, Adán. Porque el único que podía obedecer o desobedecer a Dios, escogiendo entre el bien o el mal, era Adán. Para Dios, Adán era claramente considerado, porque la Escritura lo dice, un hijo de Dios. Si alguien puede leer, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 38, vamos a ver en la genealogía de Jesús, en la parte final, no dice Adán, creación de Dios, sino que vamos a ver cómo expresa Lucas 2:38 y cómo se refiere a Adán, el primer hombre que Dios creó, y lo creó perfecto, bueno en gran manera. ¿Qué dice Lucas 2:38 al final de la genealogía? ¿Alguien lo puede leer fuerte? Lucas
¿No es ese? 2:38. Perdón, dije 2. No es 2, es 3. Ahí está, Lucas 3:38. ¿Qué dice la Biblia que Adán era para Dios? Un hijo. Fíjense que nosotros todos hemos tomado directamente que Adán es creación de Dios. Pero Dios lo creó a imagen y a semejanza de Dios. Por lo tanto, vemos nosotros de que Adán tenía la naturaleza creada por Dios, esa naturaleza que era libre de pecado. Adán era perfecto, creado por Dios, y era considerado hijo de Dios. ¿Hasta acá vamos bien? Fíjense ustedes que Adán tenía esta postura, esta posición. Por eso dice la Escritura que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero sin embargo en el capítulo 3 vemos en Génesis que Adán pecó. Y el versículo 7 dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y a partir de ese momento vino la justicia de Dios expulsando a Adán y a Eva del paraíso, alejándolo de la presencia de Dios. Y a partir de ese momento el hombre pierde totalmente la comunión con Dios. El hombre ya no podía tener ninguna relación con Dios, puesto que en Génesis capítulo 3 dice el versículo 22. ¿Qué dice allí? ¿Quién lo tiene? Fuerte. Yo quiero que usted participe. ¿Qué dice Génesis 3:22? ¿Y cuál fue el resultado de esa advertencia? ¿Qué hizo Dios? Versículo 23. Lo echó. Otro tiene en su versión lo expulsó, ¿sí? Y Pablo dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, apartados, separados, ¿sí? Aquel Adán que era hijo de Dios, según la Escritura, a partir de ese momento perdía totalmente su posición divina, porque era de la naturaleza a imagen y a semejanza. Ya era un hombre que se había depravado en su santidad, ya era un hombre contaminado por el pecado. La inhabilidad del hombre hace que el hombre esté totalmente contaminado, no parte, sino totalmente contaminado. Y Dios es santo, y Dios es puro, Dios es justo, y por esa razón Dios no puede tener ninguna relación con nada sucio, contaminado, profano, que a partir de ese momento el hombre lo era. Todos conocemos de que Adán tuvo dos hijos. ¿Se acuerdan quiénes eran? Caín y Abel. Y conocemos nosotros el trágico desenlace. Y usted sabe que la primera guerra que sucedió en la Biblia fue por causa de la adoración. El primer homicidio que se desató en la Biblia fue por causa de la adoración. Y era referida de qué manera adoramos a Dios. Imagínense tantos años que viene con el problema de cómo nos queremos relacionar con Dios, que no es de sorprenderse cuántas iglesias se pelean entre iglesias porque no quedan de acuerdo en los principios doctrinales. Entonces lo que podemos darnos cuenta nosotros es que después que ya la generación de los hombres nacidos desde Adán ya eran totalmente depravados, vemos en Génesis capítulo 5, donde habla de la genealogía, dice el versículo 3, algo muy importante. ¿Qué dice allí? Génesis capítulo 5, versículo 3. Muy bien, Set era el nuevo hijo de Adán, porque ya había muerto Abel y Caín había sido echado errante, y dice que Set era conforme a su semejanza y a su imagen. ¿Imagen y semejanza de quién era Set?
de Adán, ya no era de Dios, ya era conforme a la imagen del hombre. O sea, de que desde Adán, todos los seres humanos que han vivido y todos los que están naciendo en este momento, traemos toda una naturaleza que es contraria a Dios, rebelde a Dios, diferente a Dios, porque Dios es santo y el hombre nace pecador, dice la Escritura. Entonces aquí encontramos un problema, y el problema más grande es que el hombre sigue separado de Dios y que no lo puede hacer por más que haya intento de hacerlo, como vemos en Génesis capítulo 11, que es la torre de Babel, que el hombre quería llegar a Dios como sea, aunque sea haciendo una torre, quería llegar al cielo. Muchos intentaron hacer muchas cosas para llegar a Dios en su manera personal, pero es imposible. No puede el hombre llegar a Dios por su propia cuenta, por sus propios méritos. ¿Qué identifica la Biblia en cuanto a la relación separada entre Dios y el hombre? Isaías capítulo 59 identifica cuál es el problema. Isaías 59 en el versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, no hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades y conciben maldades y dan a luz iniquidad. Está hablando de que la naturaleza del hombre es totalmente separada de Dios. Y acá empezamos a ver una realidad triste y muy, muy terrible, de que toda persona nace, por el hecho de nacer, ya nace condenada. La Biblia dice: en pecado me concibió mi madre. La Biblia dice de que todo ser humano está destituido de la gloria de Dios, que está separado del favor de Dios, y que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, toda persona que manifiesta su condición de pecado provoca la justicia de Dios, y la justicia de Dios es condenados. Por eso Jesús, hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, en el versículo 17, Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado, el mundo ya tenía una sentencia. Jesucristo mostró claramente el propósito de por qué Él había venido. Entonces, hermanos, poniendo este panorama sobre la mesa, vamos a darnos cuenta claramente de que son muy pocos los que en el mundo se animan verdaderamente a seguir el verdadero evangelio. Porque el evangelio que nosotros predicamos, conforme a la Escritura, es un evangelio impopular. Es un evangelio de que no todo le gusta oír, porque hoy en día la gente quiere oír únicamente bienestar, prosperidad, milagros, sanidades, éxitos, pero nadie quiere oír la realidad que sale del trono de Dios. Y la realidad es que el mundo sigue girando y los días siguen pasando, y si usted no recibe de parte de Dios la solución del problema eterno, que es la separación eterna por causa del pecado, el hombre está condenado al infierno por una eternidad. Entonces, la Escritura, ¿qué dice? ¿Cómo podemos hacer nosotros? Porque si dependiese de nosotros la salvación, algo podríamos hacer, pero la Escritura dice nada, ninguna obra puede hacer el hombre. Lo único que colaboramos con nuestra salvación es que seamos pecadores, porque Él vino a buscar a pecadores, llamarlos al arrepentimiento. Entonces acá nos damos cuenta de que para muchos la esperanza es relativa, porque ponen la esperanza en cosas terrenales, en logros, en méritos, en riquezas, en posesiones, pero no tienen una realidad, una claridad sobre la esperanza venidera, porque muchos no esperan a Cristo. Y lo que esperamos a Cristo sabemos que es la única manera de ser liberado de la corrupción de nuestra carne,
para ser glorificados y transformados a la gloria de Cristo Jesús, donde en verdad, hermanos, la Biblia muestra de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y como ya le dije alguna vez, nosotros no debemos estar anidando en nuestra mente lo que Hollywood nos metió en la cabeza de que vamos a estar arriba de una nube tocando el arpa. No se trata de eso. Hay una realidad, hay un cielo nuevo, una tierra nueva, y según la Escritura, la misma creación está gimiendo, clamando que se manifieste la justicia de Dios, para que los hijos de Dios sean transformados, y cuando nosotros seamos transformados a la gloria de Cristo, la tierra será transformada a la gloria nuestra. Por lo tanto, todo lo que es hermoso para este mundo es considerado como nada comparado a lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Entonces aquí parte algo. Podemos ver la condición natural del hombre y podemos ver lo que podemos nosotros llegar a recibir en la eternidad venidera. Pero ¿cómo se soluciona el problema? ¿Cuál es la solución de este problema? En Tucumán estoy enseñando a un grupo de hermanos lo que se llama la teología sistemática, que le va a servir a ustedes por lo menos conocerla en este momento, porque Dios se dio a conocer a través de la Escritura, lo que Él quiso darse a conocer. Y cuando nosotros tenemos la Biblia, debemos nosotros saber que no tenemos un libro simplemente para llevarlo un día determinado a una reunión y decir, tengo la Biblia, sino que lo que tenemos en la Escritura es la manera en que Dios revela su propósito y su voluntad desde su trono para la criatura mortal y la criatura limitada, que somos nosotros. Y la palabra de Dios dice tantas cosas tan profundas que hay personas que por ser tan simples no la entienden. Cuando entramos a una dimensión mucho más eficaz en cuanto a la palabra de Dios, nos damos cuenta que es necesario. Entonces, todas las cosas que pertenecen a un Dios de orden tienen un orden, ¿sí o no? ¿Usted conoce a alguna persona desordenada? ¿Sí? ¿Usted es una persona ordenada o desordenada? A veces nos cuesta autoevaluarnos, ¿no? Pero por lo general a veces se da en el matrimonio de que uno de los dos es ordenado, ¿sí? Y otros no. O los hermanos que comparten habitación, ¿no? Un hermano siempre más ordenado que el otro. Bueno, cuando alguien está con alguien que es desordenado, es un serio problema, es un dolor de cabeza. La otra persona va a acomodar todas sus cosas, le demanda tiempo para ordenar todas las cosas, pero bueno, más tarde viene el desordenado y saca todo y desordena todo y se va. Y cuando viene el que ordenó todo dice, pero otra vez, y vuelve otra vez a ordenar todas las cosas, y se va, y viene el hermano o el otro que es desordenado y vuelve a desordenar todo. Entonces tenemos un serio problema acá. La Biblia dice, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Ese versículo que siempre se lo ha empleado para la reunión de matrimonios, está principalmente haciendo referencia entre Dios y nosotros, ¿no es cierto? Para que nosotros tengamos un acuerdo con Dios. Pero también podemos nosotros aplicar en lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, yo quiero en esta tarde, hermano, facilitarte en esta enseñanza a descubrir muchas de las respuestas que tiene la Escritura y crear en tu vida el apetito por estudiar la palabra de Dios. Crear en tu vida la necesidad de escudriñar la palabra de Dios. Si tenemos que hacer una encuesta, preguntamos, ¿por qué la gente no lee la Biblia? Encabeza el ranking número 1 la respuesta más clara. Porque no la entiendo, ¿sí o no? Y pasamos a la segunda pregunta, ¿por qué la gente no entiende la Biblia? Y pasamos a la respuesta más contundente, y porque los pastores nos enseñan a leer la Biblia. Y venimos de una religión que el cura menos te enseñaba a leer la Biblia, ni siquiera tenía que tener la Biblia. Entonces pareciera de que el problema acá es el analfabetismo bíblico que hay, ¿no? Dentro de la iglesia o dentro de los cristianos. Y el problema es, ¿cómo hago para entender la Biblia? Yo agarro la Biblia, empiezo de Génesis y llego al capítulo 5 con la genealogía y ya me duermo. Imagínense, un capítulo que solamente dice nombre. Y parece que no dice nada, pero bueno, algunos que están acá saben que dice algo, ¿no es cierto? Tremenda revelación. Pero, ¿cómo se lee la Biblia? ¿Y qué hace una persona nuevita? Agarra la Biblia y dice, quiero leer algo. Entonces, ¿qué hace? Se va a Apocalipsis.
y quiere leer algo que lo mueva, ¿sí? No es una película de space, Apocalipsis, para ver películas de terror, no es esto, ¿sí? Ni tampoco para sacar conjeturas, para decir, viste que Obama va a poner un microchip en la frente de la gente, entonces Obama es el anticristo. No podemos caer tan abiertamente en las especulaciones. Las preguntas pueden ser muy, muy buenas y la Biblia tiene excelentes respuestas, pero hay que dedicarse a ordenar el concepto bíblico. Lo primero que quiero enseñar esta tarde es qué significa la palabra doctrina. Digan conmigo doctrina. ¿Vio que poco se habla de doctrina dentro de las iglesias? Hasta algunos dicen, ¿qué significa doctrinas? Bueno, doctrina es un vocablo griego. La palabra es didacche, que quiere decir enseñanzas o conjuntos de enseñanzas, ¿sí? Cuando uno va a la escuela, uno va a adoctrinarse, porque uno aprende de distintas materias y se está formando en un conjunto de enseñanza. La Biblia es un conjunto de enseñanza. Para esto tenemos que entender nosotros que hay un desorden que tenemos que ordenarlo. Pero no está desordenada la Biblia, está desordenado en mí. Yo tengo que entender la Biblia. Entonces, si la Biblia es doctrinas, las doctrinas que vienen del trono de Dios, la doctrina de Jesucristo, que Él la reveló a los apóstoles, y la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, y llega la iglesia nueva del siglo XXI y agarra doctrina de demonios, porque la pone como si fuera verdadera, ¿sí? Y ahí anda haciendo práctica de hechicería, práctica de espiritismo, y Dios dice, no, por el Espíritu Santo. Dios no se va a contradecir con su palabra, porque en Él no hay sombra de variación, no hay dudas, no hay cosas que puedan mancharla. Entonces, ¿para qué necesitamos las doctrinas? Para aprender y ser formados, porque ese es el propósito. Jeremías dice, de parte de Dios, no se gloríe el fuerte en sus fuerzas, ni se gloríe el poderoso en sus riquezas, ni se gloríe el sabio en su sabiduría, sino el que se tenga que gloriar, gloríese de conocerme y de entenderme, dice el Señor. ¿Y cuántas personas dicen, yo conozco a Dios, pero sus vidas y sus hechos demuestran todo lo contrario? Eso dice Pablo a la carta a Tito 2:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, haciendo cosas reprobadas ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para ordenar? Vio que cuando, por lo general, cuando se lava toda la ropa, vienen y la dejan arriba de la cama, entonces hay que empezar a ordenar en la cómoda, ¿no? En el placar, cajón por cajón, ¿no? Y bueno, en un cajón tenemos todas las medias, en otro cajón tenemos la ropa interior, en otro cajón tenemos las camisetitas y cuantas cosas así. Y uno si tiene que buscar una media, ¿a dónde va a ir? ¿Al cajón de las corbatas? ¿Al de las camisetas? No, ya sabemos que el cajón de las medias están las medias. Muy bien, dentro de la teología sistemática, para entender la Biblia, hermanos, debemos nosotros tener claramente bien ordenados esos cajoncitos. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que dicen algunos, yo leo la Biblia y no entiendo, porque lo que dice acá se repite en otro libro y en otro libro lo dice en otro contexto, no lo entiendo. Bueno, ¿qué hay que hacer? De todas las enseñanzas, ordenarlas acá, ¿sí? Entonces, en ese cajón, o en esa cómoda, o en ese placarcito, vamos a tener 6 cajones principales para ordenar. El primero que usted tiene que tener en cuenta para creer o entender la Biblia se llama bibliología. ¿Cómo se llama? ¿De qué hablará la bibliología? ¿De cañoncito no, ¿no es cierto? ¿De crema, de dulce de leche? No. ¿De qué habla la bibliología? Es el estudio de las doctrinas de la Biblia. ¿Sí o no? Muy bien, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66, los demás dijeron... ¿Por qué? Porque algunos ni siquiera saben cuántos libros tiene la Biblia. ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? Conozco ese silencio. 27, muy bien. Y o sea que deducimos cuánto tiene el Antiguo. Si tiene 66 menos 27, conozco ese silencio también. La matemática no es por fe, ¿no es cierto? Muy bien, fíjense en ustedes que cómo podemos decir nosotros que amamos la Biblia. ¿Cuánto tiene una Biblia en su mano? Amamos la Biblia, pero no sé ni de qué habla, ni cuántos libros tiene. No tengo idea de lo que es la Biblia. Entonces es una contradicción.
Yo amo la Biblia, pero voy a una iglesia donde no enseña la Biblia. Es una contradicción. Imagínense que uno vaya a la cancha de Boca con la camiseta de River. Es una contradicción. ¿Por qué? Porque no se puede hacer algo en contra de sus principios. La bibliología, por ejemplo, de esos 66 libros, hermanos, la gente puede cuestionar diciendo, la Biblia no la ha escrito Dios, la ha escrito los hombres. Usted pregúntele, pero ¿cómo han hecho 66 autores de distintas épocas, de distintas culturas, de distintas geografías, con distintas tradiciones y costumbres, a hablar todos de una misma cosa? Porque toda la Biblia habla de Cristo. Génesis, Él es el árbol de la vida. Éxodo, Él es la zarza ardiente, Él es el mar que se abre, Él es la tabla de la ley. Fíjense en cómo empezamos a encontrar esto. Y empezamos a ver en cada libro, habla de Cristo. El tabernáculo es Cristo. Todas las cosas que hace referencia es Cristo. Entonces, ¿cómo se han puesto de acuerdo? Entonces, entender la Biblia es prioritario. La Biblia tiene profetas menores, profetas mayores, libros históricos, libros poéticos, libros evangelísticos, biográficos, cartas paulinas, cartas doctrinales, cartas apostólicas y libros de revelación o escatología. Entonces, ya empezamos a darnos cuenta de que la Biblia hay muchas cosas que necesitamos entender. Ahora, ¿cómo puedo yo poner en orden en mí el primer cajón, que es bibliología? Primeramente, creer. ¿Cómo yo voy a tener un libro y no le creo? ¿Sí o no? Muchos dicen, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo saben de memoria. Pero el lunes se van a pedir un préstamo allá en Credil para que le den. Hay algo que no encaja. O es tu pastor o no es tu pastor. ¿Te faltará todo o no te faltará nada? ¿Y dónde está la fe? ¿Creo en lo que dice la palabra o no creo? Porque si creo, lo debo vivir. Y si no lo creo, ¿para qué tengo un libro que no lo voy a creer? La palabra Biblia viene del griego biblos, que quiere decir biblioteca. Es un conjunto de libros. Por lo tanto, la bibliología es principal, hermanos, que ustedes amen la palabra de Dios. Salmo 119, 11, ¿qué dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si alguien ignora la palabra, ¿sabe qué está haciendo todos los días? Pecando contra Dios. Porque ¿cómo sabremos qué es lo que Dios acepta o no acepta? ¿Qué es lo que Dios permite o no permite? Si no escudriñamos la Escritura. Entonces, ¿qué hay en el primer cajón? Bibliología. Biblia. ¿Cuántos tienen por lo menos 2 horas de lectura diaria de la Biblia? 1 hora. ¿Media hora? 15 minutos. El devocional del almanaque. El versículo, lo leen el versículo y se va. Bueno, hemos reducido el tiempo de intimidad con Dios a un mero sacrificio de 2 minutos. Yo me acuerdo cuando era más joven, era adolescente o era joven, ¿sí? A los campamentos, sabíamos tener un momento que se llamaba el minuto con Dios. Mire qué sacrificio, ¿no? El minuto con Dios. ¿Eso qué significaba? Que nos teníamos que apartar bajo un árbol y meditar un momento y agarrar la Biblia por 1 minuto. Esa era la devoción que teníamos. Y hoy me acuerdo de eso y digo, Señor, perdón. Pues yo me acuerdo cuando era novio de Carolina, yo no me conformaba con 1 minuto estar con ella, con mi esposa, ¿no? Cuando éramos novios. Uno no quería estar 1 minuto, uno quería estar más. Y si era posible, horas. ¿Por qué? Porque el amor hace de que una persona pueda estar muchas horas, es más, perder el tiempo, la noción del tiempo. Bueno, la Escritura no puede ser disfrutada si nosotros no le damos el valor que tiene la palabra de Dios. Diga conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Usted estima la palabra de Dios? Le aseguro que algunos guardan las cartitas de la novia o del novio cuando eran novios, ¿cierto? Y las guardan. Algunos la tienen en una bolsita bien guardadita. Algunos no, ¿no es cierto? Pero estima la palabra de Dios. Atesora la palabra de Dios. Ok. ¿Dios le escribió alguna carta a un ángel? No.
¿La Biblia fue dirigida para los ángeles? No. ¿A los extraterrestres? No, porque no existen, ¿no es cierto? ¿Dios le escribió o dio su palabra para que la atesoren los incrédulos? No. O sea que la Biblia tiene una sola dirección: los hijos. ¿Sí o no? Si usted no ama la Biblia, usted no es hijo de Dios. A más B igual a C, ¿no es cierto? Si usted no ama la Biblia, no tiene interés por la palabra, no atesora la palabra, y por lo tanto se cumple lo que Jesús dijo, que el que recibe mis palabras tiene al Padre. Judas, en su carta apostólica, en Judas, en el versículo 8 y 9, ¿quién no puede leer? No tiene capítulo, así que por eso digo Judas, versículo 8 y 9. ¿Lo tenés? Léelo por favor fuerte. Del mismo modo, también estos, que imaginando sus sueños, contaminan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman contra una gloria. Judas 8 y 9. Pero le alcanza el nivel, hablando contra la Perdón, dije Judas, es segunda de Juan. No tiene capítulo también. Ya me parece raro. Segunda de Juan. tengan cuidado de sí mismos para que no pierdan lo que han logrado, sino que reciban la recompensa completa. ¿Y el 9? Todo el que cometa transgresión y no permanezca en la doctrina de Cristo, mismo está en él. Pero el que permanece en la doctrina de él, en este está el Padre y el Hijo. ¿Qué versión tenés, Ana? Léela fuerte, por favor. El 9. Doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanzas. Cualquiera que se extravía de las enseñanzas de Cristo no tiene a Dios, dice. No pone ni siquiera punto suspensivo como para decir, bueno, es un hermano nuevito, no, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, la palabra, la enseñanza, se deriva mucho más atrás todavía en lo que es instrucciones, o mal traducida como leyes, que en el hebreo la palabra leyes tiene una sola traducción, que es la Torá, ¿sí? Cualquiera que se va fuera de la doctrina de Dios, de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de la instrucción de Dios, cualquiera que se desvía, se extravía, dice, no tiene a Dios. ¿Qué dice el versículo que sigue allí? El 9 de la parte de abajo, la parte final. No se lo recibáis en casa. Ni le digáis bienvenido. ¿Qué defiende la palabra? Dice, si alguien viene con una doctrina diferente, no lo reciban en sus casas, ni le digan bienvenido, porque estarían participando de esa iniquidad. O sea, Dios es celoso de su palabra. Sin embargo, hoy en día nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. Y queremos recibir a todo el mundo. Y nos gusta recibir a los testigos, a los mormones, a los Hare Krishnas, cualquiera, para decirle, yo le voy a mostrar bien. Hermanos, usted sabe que si Cristo no le quita los velos, nadie puede ver. La Biblia dice, solo por Cristo los velos son quitados. Usted tiene que hablar y predicar la palabra, pero no confrontar con nadie. Entonces la Biblia es tan importante, por eso en el primer cajón encontramos la Biblia, la bibliología, la doctrina de Dios. Aprenda la palabra, dedíquele el tiempo a la palabra de Dios. Y si usted no sabe leer, solo júntese con alguien y va a aprender. La palabra es para nosotros, como dice David, lumbrera a nuestros pies. Es miel dulce a nuestro paladar. La palabra de Dios, le dijo el Señor a Josué, no te alejes ni a derecha ni a izquierda, medita en ella de día y de noche para que hagas prosperar todo lo que emprendas.
y todo lo que emprendas tus manos te salga bien. Todo eso es aprender la palabra de Dios, dedicarle el tiempo. Tampoco sirve tener una pila así de Biblias de todas las versiones y todos los colores, porque no significa nada eso. Sino es que usted pueda entender que la palabra de Dios, más allá de un libro, está escrita en tu corazón y en tu mente por el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, dice, que haré con vosotros: escribiré mis leyes, mi doctrina, mi Torá, mi instrucción en vuestros corazones y en vuestras mentes. Y nadie dirá: conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice la palabra. ¿A qué hace referencia? A que la palabra va a cobrar vida cuando vos le crees al Señor. Amén. Entonces, yo quiero que usted empiece a abrazar el deseo de decir: bueno, voy a dedicarle el tiempo a leer la palabra de Dios. En la palabra de Dios habla de la homosexualidad, habla del aborto, habla del incesto, hasta de las torres gemelas. ¿De acuerdo? La palabra de Dios habla de todo lo que usted quiera saber. Todo dice la palabra de Dios. Enseñan principios de economía, enseña cómo criar a los hijos, padres. La palabra de Dios es viva. ¿Qué tenemos en el primer cajón? Bibliología. Segundo cajón, rapidísimo. ¿Qué hay en el segundo cajón? Cuando conocemos la palabra de Dios, ¿sabe qué es lo que más nos va a traer conocer? La teología propia de Dios. ¿Qué significa la teología? El estudio de Dios, estudio de la divinidad. Dios es uno, dice la Escritura, pero se manifiesta en 3 personas. ¿Y vio cómo se está cuestionando la Trinidad en este último tiempo? Muchísimo. Y muchos se están cuestionando incluso hasta la deidad de Cristo. Y muchos se están poniendo tantas preguntas para saber. La Biblia habla de tenemos un Dios que es uno y que es trino. Y esa Trinidad de Dios, aunque no existe la palabra Trinidad en la Biblia, claramente vemos nosotros de que Dios ha manifestado claramente que Él es trino. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el Padre escoge a los que van a ser salvos desde antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? No se salva cualquier persona y dice: venga, entréguele su corazón a Cristo. No es así la palabra, porque el hombre está muerto, no puede entregarle nada. Si Jesús no llamaba a Lázaro, Lázaro no iba a salir nunca de la tumba, porque estaba muerto. Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Se cumple lo que dice Isaías: por tu nombre te llamé. Entonces, ¿qué vemos? El Padre escoge a los que van a ser salvos. Es el agente de salvación, el Padre. Pero ¿cómo lo hace? El medio de la salvación es el Hijo, Jesucristo. Él vino a redimirnos, a poner su vida en expiación. Él vino a pagar nuestra culpa, nuestra condenación. Él vino a sustituirnos. En lugar de nosotros murió Él. Por lo tanto, la muerte de Cristo fue efectiva. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos regenera, nos transforma y nos consuela y nos direcciona en el camino de la verdad. Entonces, la teología nos permite aprender acerca de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de los atributos de Dios. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios es sabio, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es fiel. Pero también Dios es amor, Dios tiene ira, Dios tiene celo. Y empezamos a ver cuántos atributos en la palabra de Dios. Y si no conocemos al Dios que adoramos, tranquilamente el apóstol Pablo podría decir: a ese Dios que ustedes adoran pero no le conocen, ese es el Dios que yo adoro. ¿Por qué necesitamos aprender la teología? Porque es conocer al Dios que adoramos. ¿Sí o no? Cuando usted empieza a conocer al Dios que adoramos, ¿sabe lo primero que se apodera de uno? El temor reverente, porque es Dios el Altísimo, porque Él es soberano, porque no pasa nada desapercibido a su soberanía. La palabra de Dios dice que ni siquiera un gorrión cae al suelo sin que Él no lo sepa, ni un cabello de nuestras cabezas, todo lo tiene contado. El versículo que a mí me gusta mucho resaltarlo en la soberanía es el Salmo 139, 16, cuando dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego
fueron formadas sin faltar una de ellas. No hay nada que pase desapercibido. No tenemos un Dios improvisado, ni mucho menos desorganizado. Todas las cosas buenas o malas que te están pasando día a día, dice la palabra de Dios que en el día del bien goces del bien, pero en el día del mal consideres. No dice que te deprimas, ni que te enojes, ni que te cuestiones a Dios, ni que te quieras pegar un tiro. Dice, en el día de la adversidad considera. ¿Por qué es considerar? Porque sabiendo que Dios tiene todas las cosas planificadas desde la eternidad y que se van a cumplir sí o sí todas las cosas, porque la Escritura lo dice, que no hay ni una tilde ni una jota que no haya de manifestarse y cumplirse. ¿O usted cree que su sufrimiento es mayor que el mismo sufrimiento más grande que tuvo Jesucristo, el mismo Hijo de Dios? ¿Sabe por qué nunca va a ser igual, hermanos? Porque nosotros podemos sufrir cosas temporales, cosas tocantes a nuestra naturaleza, pero Jesucristo soportó, sufrió en Él mismo la ira de la justicia del Padre, para que nosotros seamos favorecidos en su bendición. Entonces, hermanos, ¿qué dice Pablo que tenemos que hacer? Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que es dar gracia en todo? Si Dios me sana, amén. Y si Dios no me sana, amén. Si Dios me bendice económicamente, amén. Y si no me bendice, amén, Señor. ¿Por qué? Porque Dios no necesita demostrarnos nada a nosotros. Segundo, porque conociendo quién es Él, quién es nuestro Dios, entendemos que yo hoy puedo padecer necesidad, pero eso no me quita ser un heredero juntamente con Cristo de todas las cosas. Y hermanos, yo pongo mi mirada en las cosas celestiales, no pongo en las cosas terrenales. Muchos quieren enriquecerse acá, ¿no es cierto? ¿Y saben qué dice la Biblia? Bueno, ya tiene su recompensa allí en la tierra. Vayan, tomen, ¿quieren todo? ¿O no le dijo así el padre al hijo pródigo? Padre, dame todo lo que me corresponde. Ok, toma. ¿Le negó? No. Si usted quiere pedir a Dios, Señor, dame riquezas, dame muchas riquezas, dame poder, dame fama. Ok, toma. Pero lo vas a malgastar y lo vas a perder todo. Porque lo que Dios da, lo hace a través de nuestro sumo sacerdote, de los bienes venideros, que es Cristo Jesús. ¿Sabe qué significa bienes venideros? La misma palabra lo dice, bienes que vienen. Vienen. Entonces hay muchas cosas que necesitamos conocer de ese segundo cajoncito de la teología sistemática. El primero es bibliología, el segundo es teología. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? Pablo decía, yo estoy seguro y sé a quién he creído. ¿Quién es tu Dios? ¿Morirías por un Dios que no conoces? Mire que vienen persecuciones ahora, ¿no? Vienen momentos difíciles, porque si no se ponen bajo la falda de la gran ramera, van a ser perseguidos, hermano. ¿Está bien esto ustedes? Vienen días de persecución. ¿Y qué hacemos? Muy bien, la palabra de Dios nos dice que el que conoce al Señor permanece firme en la roca. Aunque vengan tempestades, aunque vengan vientos, aunque vengan lluvias, permanecerá en la roca. Eso es la palabra del Señor. Tercer cajón. Después que conocemos la teología de la Biblia y luego conocemos la doctrina de Dios, la teología, ¿quién es Dios? Obviamente en la Escritura vamos a conocer el otro punto. Dios es santo, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es amor. Pero vamos a encontrar el otro cajón, donde se pone el desorden más grande, ¿no es cierto? Ese cajoncito se llama la doctrina de la antropología. Dice, ¿qué es la ¿qué? Antropología. La palabra antropo significa hombre, ¿sí? Y logía es estudio, o sea, la doctrina del hombre. En la Biblia habla mucho del hombre. Sí, hermano, hablo de usted y de mí. Pareciera que nos desnuda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda naturaleza humana es igual. El hombre es creado. Por lo tanto, la doctrina de la antropología habla de la creación, de la caída y la miseria del hombre. Y ahí vemos nosotros la inhabilidad total
¿Por qué dice total? Pablo dice en Romanos capítulo 3, del versículo 10 en adelante, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. A una se hicieron todos inútiles. Nadie puede llegar al Señor por sus propios méritos, porque es totalmente inhabilitado. La miseria del hombre ha manifestado esto. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador por naturaleza, porque el hombre es rebelde por naturaleza. Pablo dice en Romanos capítulo 6 que el hombre es enemigo de Dios por naturaleza. Entonces tenemos un serio problema, ¿no? Dios es justo y el hombre es pecador. Y como es justo, ¿puede perdonar al pecador? No. No. O no escuchamos todos los días por la televisión diciendo qué injusta que es la justicia de Argentina. Porque ese que asesinó a tal persona, el juez lo deja libre. ¿No calificamos por injusto un juez que no hace ejercer la justicia? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con el hombre? ¿Usted mintió alguna vez? ¿Cuántos mintieron alguna vez? ¿Cómo se le llaman a los mentirosos? Mentiroso. ¿Cuántas mentiras hay que decir para ser mentiroso? ¿Usted mintió una vez? Mucho más, ¿cierto? Por lo tanto, usted es un... ¿Y la Biblia dice que los mentirosos entran al reino o no? Ya, un solo mandamiento estamos fritos ya. ¿Usted robó alguna vez? ¿Nunca robó? ¿Ni en tiempo? En tiempo así, ¿no? Nunca le robó unas horitas al patrón, al tiempo, Nunca se robó unas empanadas por ahí, la esposa estaba fritando una empanada y sin que se... le robó, es un robo. Los soldaditos de eso, de cuando uno era niño, decía, uno se robaba un soldadito para jugar a la casa, ¿sí? Muy bien, ¿cómo se le llama a una persona que roba? Ladrón, ¿sí? ¿Cuántos han sido ladrones? Bueno, acaba de decir que es mentiroso, ¿cómo creerlo, no es cierto? O sea, fíjense ustedes, tenemos 2 de los 10 mandamientos que ya no están condenando. ¿Sí o no? ¿Ha tomado el nombre del Señor en vano alguna vez? ¿Ha dicho alguna vez, juro por Dios? Algunos se atreven a maldecir a Dios, ¿no? En la vieja vida, obviamente, ¿no es cierto? Pero hay muchos dentro de la iglesia que dicen, hermano, Dios me ha dicho esto. ¿Dios le dijo eso? ¿Realmente Dios le dijo? Tengo una palabra de Dios para tu vida. Dice que dejé a tu esposa y te casé con la otra. ¿Saben que hay gente así? ¿Saben que hay gente así? Hay gente así. ¿Sabe la cantidad de matrimonios que se han arruinado así por esos profetas? ¿Sabe la cantidad de gente? Dice Dios que cerres el negocio y te vayas a Catamarca con el maestro amor. Dios habla, eso también es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es también tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sabe que hasta tomar el nombre de Dios en vano es tomar de los nombres que la Biblia revela para poner verdulería Emanuel? Algunos se atreven a poner nombres cristianos a la verdulería, ¿no? Allá en Tucumán hay una lencería que se llama Ebenezer. ¿No es tomar el nombre del Señor en vano? ¿Sabe que el mismo pueblo de Israel ni siquiera se atreve a nombrar a Yahvé? Ellos le dicen Hashem, que significa el nombre. ¿Cómo se llama tu Dios? Hashem, dicen ellos. El nombre, porque ni siquiera se atreven a tomar el nombre. ¿Cuántas veces invadimos y cometemos infracción a los mandamientos morales de Dios? Que algunos dicen, no, si estamos a la gracia, yo no hay que tener los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos eran para la ley. Perdón, hermanos. Lo único que ha sido cumplido y quitado es los mandamientos ceremoniales, las leyes ceremoniales.
de que muchachos no hay que circuncidarse, de que no hay que guardar ciertos tipos de religiosidades o fiestas religiosas. Pero ¿que acaso ahora se puede adulterar? ¿Ahora se puede fornicar? Porque ya estamos en la gracia. ¿Se puede mentir nomás? ¿Se puede deshonrar a los padres? No, porque son leyes morales de Dios. Entonces el hombre, ¿qué hace? Es enemigo por naturaleza. Si no fuese por la gracia del Señor y por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, no podríamos nosotros sujetarnos ni obedecer a Dios, porque Pablo dice en Romanos que el hombre natural no puede sujetarse a la ley de Dios ni las entiende, sino que para él es locura. ¿Ustedes son conscientes que nosotros creemos en un evangelio que es una locura? La gente natural dice que Dios se ha hecho hombre para morir por vos y por mí. Nah, la gente no lo cree. Hay un libro de John MacArthur que se llama Difícil de creer. Y es verdad, es difícil de creer. Porque todo esto para la gente natural es una locura, pero para nosotros bendita locura porque hemos sido salvos por eso. Para nosotros es poder de Dios, dice la palabra. ¿Usted estaría acá reunido un domingo a esta hora en vez de estar tomando un mate y unas tortas fritas en su casa? Fíjese, para la gente dice, esos son unos locos. ¿Sí o no? Los locos, aleluya, dicen por allí, ¿no es cierto? No importa. La palabra de Dios dice claramente que eso sucede cuando el Espíritu Santo de Dios regeneró, transformó nuestra vida. Porque antes éramos enemigos de Dios y ahora hemos sido reconciliados. Romanos 5:1 dice, justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Paz, ¿por qué? Porque antes éramos enemigos, ahora tenemos paz con Dios, porque hemos sido reconciliados por Jesucristo. Entonces ahora yo puedo amar a Dios, ahora puedo atesorar su palabra, puedo entender su palabra, puedo obedecer, caso que antes no podía obedecer. El que mejor da el ejemplo, el apóstol Pedro, dice, si agarramos una chancha, la bañamos, la perfumamos y la soltamos, ¿a dónde vuelve la chancha? Al chiquero. ¿Por qué? Si está bañada, es su naturaleza. Es su naturaleza. Ama el barro, le tira el barro. Ama la hediondez del barro. Esa es su delicia, la chancha es su naturaleza. Bueno, usted agarra a una persona que anda en el mundo, ¿sí? Y la trae a la iglesia y le dice, usted se va al infierno si no tiene a Cristo. ¿Quiere recibir a Cristo? Sí. ¿Cómo se hace? Bueno, repita esta oración conmigo. Repita. Eso es todo, repita. Muy bien, ahora el Señor escribe su nombre en el libro de la Biblia y usted ya es salvo. Váyase nomás. ¿A dónde va a ir? La acabamos de lavar a la chancha, la perfumamos todo. ¿A dónde va? Ahí está en la esquina. ¿Y qué pasó? Que no sé, ¿qué habrá pasado? No tuvo fe. Hermanos, la salvación es una garantía eterna, porque Dios escoge a los que van a ser salvos, Cristo los redime, el Espíritu los sella como auténticos cristianos. Esa persona que antes amaba el mundo, ahora odia el mundo. Esa persona que antes amaba el pecado, ahora odia el pecado. Esa es transformación. Pero si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el amor de Dios no está en él. Y si alguno se hace amigo del mundo, déjeme decirle, dice Santiago 4:4, que es un adulterio espiritual. Almas adúlteras, dice. ¿No saben que el amor con el mundo te constituye inmediatamente enemigo de Dios? No sé usted, pero yo no quiero ser enemigo de Dios nunca, jamás. Porque cuando antes era enemigo de Dios estaba condenado para la eternidad. ¿Sabe de qué nos salvó Dios? ¿De qué nos salvó Dios? ¿De Satanás? ¿Del infierno? ¿Sabe de qué nos salvó? De Dios mismo. Porque hay dos noticias, una buena y una mala. ¿Sí? Dios está aquí, ¿no es cierto? Esa es la buena. Y la mala es que Dios está aquí también. Depende cómo esté usted. Si usted es amigo o enemigo de Dios. Porque usted puede estar aquí escuchando y diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, aleluya, su nombre, y viene y pone una ofrenda y se va. Y después, ¿qué hace en su casa? ¿Qué hace cuando está solo? ¿Qué hace usted? ¿Ama al mundo? ¿Ama a Dios? ¿Quién es usted?
El Hijo de Dios ama al Padre. Y Jesús dijo, yo le voy a decir quién es su papi. Ustedes son hijos del diablo, dijo Jesús, porque los deseos de su Padre quieren hacer. ¿Y cuáles son los deseos del Padre? Nuestro Padre Celestial es conducirnos en santidad, conducirnos en obediencia, ganar coronas, agradarle a Él. ¿Y cuáles son los deseos del otro papi de acá de la tierra? Matar, robar, fornicar, adulterar, embriagarse, homicidios, borracheras, iras, contiendas, herejías, disensiones, pleitos, celos, iras, envidia. Y allá están muchos, ¿no es cierto? Antropología. La Biblia desnuda el corazón del hombre. Le voy a dar rápido unas evidencias. Digan por favor conmigo, tenemos una cita. ¿Sabe con quién, no? No es ni con la presidenta, ni con Messi. Alguien que busque Hebreos 4:13, por favor, rapidísimo. Otro que busque Eclesiastés 12:14 y otro que busque 2 Corintios 5:10. ¿Quién tiene Hebreos 4:13? Alejandro, fuerte por favor. Escuchen fuerte lo que dice Alejandro. No, eso no es fuerte. Fuerte es que me despeiné hasta allá. Mira, vamos, fuerte. No existe cosa creada que esté oculta delante de él, sino que todas las cosas están descubiertas y reveladas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Ay, 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 diga conmigo, ay. Dice, no existe cosa creada que no haya de ser manifiesta delante de su presencia. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo hago así, ¿no? Usted no me ve, nadie me ve. Ahora que nadie me ve, puedo hacer las cosas que nadie me ve. ¿Nadie me ve? Justo a la persona que yo le tengo que dar cuenta y que tiene autoridad para... A él, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eclesiastés 12:14, ¿quién lo tiene? O 2 Corintios 5:10, ¿quién lo tiene? Cualquiera de los dos. Vamos a leer los dos, pero el que tenga uno, lo lee uno. Eclesiastés 12:14. El último capítulo, el último versículo. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Usted tiene alguna cosa encubierta? Sea buena o sea mala. Dice, porque Dios traerá toda obra, ¿a qué dice? A juicio. ¿Sabe que esa cita no es en un café, no? Es en un tribunal, el gran trono blanco. Dios traerá todas las cosas a juicio. Y todas las cosas que estén encubiertas las sacará a luz, sean buenas o sean malas. Pero el que está haciendo las cosas correctas no tiene por qué temer. ¿Sí o no? Usted cuando sale caminando y ve un policía dice, ¡un policía! Y sale corriendo. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usted no tiene problema con la policía. Pero si usted es un prófugo y ve un policía, ¿qué va a pasar? Se va a asustar y va a salir a esconderse. Naturalmente. Muy bien. Si usted tiene miedo al día del juicio, gran juicio final, es porque usted no está resuelta su problema. ¿Y qué espera para resolverlo? Si la Biblia dice que tenemos un abogado a nuestro favor, que es Jesucristo, que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, ¿qué espera? ¿Qué espera para confesarlo? ¿Qué espera para arrepentirse? ¿Qué espera para cambiar? ¿Hasta cuándo va a guardar silencio? No, que el pastor no sepa, que el hermano no sepa mi debilidad, mi problema. Hermano, ¿se da cuenta usted que un día vamos a ver todo su secreto en pantalla gigante? Conozco ese silencio. Porque dice, todas las cosas saldrán a luz, vendrán a juicio, aún hasta las cosas encubiertas.
Si tuviéramos un proyector para proyectar una pantalla y usted me presta un momentito su cerebro, ¿sí? Para ver lo que usted piensa durante un mes. Y lo proyectamos acá y lo vemos todo. ¿Cómo se sentiría? Duro, ¿no? Es terrible eso. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con el Señor? Antropología habla de la miseria del hombre. Segunda de Corintios 5:10, ¿algo entiende? Fuerte. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos una cita, hermanos. Entonces, ¿para qué nos sirve la Biblia? ¿Para qué nos sirve agarrar el primer cajón, que es bibliología? Entender que es verdad, que es la Biblia nos enseña, nos instruye, nos edifica, nos corrige, nos convence. Entonces, si usted no lee la Biblia, nunca se va a ver en el espejo de Dios, no va a saber cuál es el problema. Cuando usted lee la Biblia, va a empezar a conocer a Dios, porque la Biblia habla de Él. Cristo dijo: escudriñad las Escrituras porque buscan la vida eterna, pero no se dan cuenta que ya dan testimonio de mí. Toda la Escritura habla de Cristo, teología. Pero vemos la antropología para que usted se dé cuenta de la miseria que somos nosotros sin Cristo. Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Necesitamos de Él. Entonces vemos que somos inhabilitados totalmente. Jesús dijo a los judíos que estaban allí, en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si no es traído por mi Padre, y el que a mí viene no le echo fuera. Pero ¿sabe qué significa? Que nosotros venimos a Él y acudimos a salvación porque el Padre nos ha traído, no porque nosotros hemos venido. No anda el Señor golpeando la puerta del corazón para que usted le abra con el picaporte de adentro, como muchos dicen. Eso no es así. Él es el Rey. Él es el Rey de gloria. Y no anda mendigando corazones para entrar a vivir. Eso es una teología falsa. Él está sentado en su trono esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Sabe qué significa? Que nosotros antes éramos enemigos y ahora fuimos reconciliados y somos siervos del Altísimo. Somos enemigos que hemos sido puestos bajo el estrado de sus pies para honrar y servir a nuestro Señor. Antes éramos enemigos, ahora somos pueblo. Antes éramos esclavos, ahora somos hijos, y somos hijos, somos herederos, dice la palabra. ¿Cuánto entienden esto? Muy bien, vemos la miseria del hombre. ¿Qué cajón? ¿Qué tendrá el cuarto cajón? Es una palabra que a lo mejor no están acostumbrados, se llama la soteriología. ¿La qué? La soteriología. No se asusten, eso es doctrina de salvación. La salvación. La Biblia da la respuesta. La Biblia nos dice cómo Dios planificó un plan eterno de redención. ¿Por qué digo eterno? Según Pablo en Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuándo dice la Biblia que fuimos escogidos? Antes de la fundación del mundo. No existía nada, ni siquiera usted había nacido para cometer un pecado o para hacer una buena obra. Y el Señor ya escogió. Voy a darle un ejemplo. Acá están cerca del riachuelo. ¿Sí? Cerca, ¿no? Linda agua, ¿no? Creo que el rey Naamán preferiría el Jordán para zambullirse, ¿no? Muy bien. ¿Es posible que bajo algún tratamiento riguroso esa agua se pueda beber? Sí, ¿no es cierto? Usted dice, usted es incrédulo, ¿no? La ve muy contaminada. Bueno, así diría cualquier persona. Yo no creo que esa persona pueda ser salva. No hay manera. No, yo soy una buena persona, yo me porto bien. La naturaleza del ser humano creo que es más sucia que el riachuelo y menos posibilidades de cambio. Bueno,
¿Qué opinan ustedes si yo digo, esta agua que tengo acá es agua del riachuelo? ¿Usted la tomaría? Y si después que hice todo el proceso y la purifiqué y la herví y usted no sabe, ¿no? Y yo digo, pruebe el agua y usted dice, qué rica, ¿de dónde es estas aguas? ¿Quiere que se lo diga? ¿Cómo uno puede llegar a decir de algo inmundo que es algo bueno y santo? Es precioso esto, ¿no? Pero esto no te enseñan en cualquier lugar. Porque lo que más importa es que vos le pongas el diezmo rápido o le hagas un pacto rápido, y si hay 4 pactos en el mismo culto, mejor, ¿no es cierto? Total, para la gente sos una billetera andante. Pero ese es el punto. Muy bien. ¿Cómo es el tema de la soberanía de Dios? Dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Porque Él vio que nosotros éramos agua mineralizada? Para nada. Es como que yo voy con un balde a la orilla del riachuelo, el agua está corriendo, no corre esa agua, ¿no? Sí corre. Bueno, corre, ¿sí? Y yo voy con un balde y saco agua de allí. ¿Escogí la mejor agua? La misma agua que tengo en el balde es la misma agua que está en el riachuelo. Ahora yo la traigo a mi casa, la pongo en la hornalla, comienzo a hervirla, le echo lavandina, la vuelvo a hervir, le echo cloro, la vuelvo a hervir, y usted empieza a ver que el color cambió, el sabor cambió, el aroma cambió. La pone fría en la heladera y llega un momento que usted dice, viene la prueba. Y sacia la sed. ¿Cuál fue el resultado? Una transformación total. ¿Qué es lo que se logró? ¿Cómo se hizo para que esto suceda? Bueno, hubo un proceso, ¿sí o no? Un proceso de purificación. Muy bien, Dios escogió a algunos para salvación y los otros dejó que corra. ¿Fue injusto Dios en hacer eso? No, porque si le pedimos justicia nadie se salvaría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo Dios? Escogió como Él quiso a los que Él quiso. Romanos 9. Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Salmo 115:3. Dios está en los cielos y todo lo que quiso hacer ha hecho. Daniel 4:35. Dios es soberano y hace lo que quiere en los ejércitos de la tierra, y Él considera a los habitantes de la tierra como nada. Y no hay nadie quien le diga al Señor, ¿qué haces? Ni quien detenga su mano. Soberanía pura de Dios. Entonces, ¿qué encontramos? Que Dios escogió a los que Él quiso. Y un día Él te iba a llamar. Porque Dios tiene el cumplimiento de cada cosa. En cada tiempo. Dios te iba a transformar. Dios te iba a llevar al tratamiento de purificación que se llama la redención, la expiación de Jesucristo. Él por su sangre te santificó, te limpió y te dio su palabra. Jesús dijo, Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica, nos limpia. La sangre de Jesucristo nos limpia. Entonces, hermano, nosotros de ser una persona tan contaminada, tan sucia, vinimos a ser ahora hijos de Dios. Ahora somos portadores de la vida de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Dios te ha prometido herencia y la tenés porque es a donde nosotros vamos. Hay un cielo nuevo, una tierra nueva que te espera. Y Jesús dijo claramente, Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así yo no lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y entonces vendré y os tomaré a mí mismo, porque a donde yo estoy quiero que ustedes también estén. Y hermanos, la palabra morada literalmente es una palabra que se traduce en mansiones. Literalmente es lugar de deleites. La Biblia habla de la restauración del Edén, lugar de delicias. Entonces aquellos que ponen la mirada a las cosas terrenales no son aptos para el reino. Porque nosotros, dice Pablo, si hemos resucitado, ponga la mira en las cosas celestiales, donde Cristo está reinando.
donde Él viene a buscarnos, donde Él nos llevará a esa dimensión nueva para nosotros exclusivamente. Entonces, hermano, ¿la Biblia habla de salvación? Claro. ¿Quién salva? Dios. ¿Cómo lo hace? A través de Jesucristo. ¿Qué resultado logra? La regeneración y la transformación total. Usted gócese, hermano, porque está en esos planes de Dios. Si no, no estaría acá. Usted necesita ser un portador de esa palabra. Predica la palabra. Si supiésemos aquí en la frente, tuviese la gente que diga elegido o reprobado, sabremos a quién tendríamos que hablarle. Pero como nosotros no sabemos quién es elegido y quién es reprobado, la Biblia nos manda a que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Y que hagamos discípulos y que enseñemos a todas las personas. Porque hay muchos escogidos de Dios que no van a ser llamados sino hasta último momento. ¿Sabían ustedes? Porque el que estaba al lado de la cruz de Jesús, ¿era un delincuente o no? Claro que sí. Él mismo dijo, nosotros merecemos este castigo, Él no hizo nada. Pero ese que estaba allí era un escogido y el otro era un reprobado. Y al escogido le dijo, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo ni de bautizarse, no pudo ver un milagro de Jesús, no pudo, simplemente llegó el momento de su llamamiento. Y alguien dirá, Señor, pero ¿por qué no lo has llamado antes? A ver, a tanta gente que hubiéramos ganado. Hermanos, la salvación pertenece a Dios. Dios añade cada día los que van a ser salvos. No llegaste tarde a la salvación. Dios llegó a tiempo, nunca llega tarde el Señor. A veces Dios se retrasa para llegar a tiempo, hermanos. Como lo hizo con Lázaro, ¿o no? Amén. Muy bien, primer cajón, ¿cuál era? Ya vamos terminando. Bibliología. Segundo cajón, ¿cuál era? Teología, que es el estudio de la divinidad de Dios. Tercer cajón, ¿cuál es? Antropología, la doctrina del hombre, ¿sí? El cuarto cajón, ¿cuál es? La soteriología, que es doctrina de salvación. ¿Cómo Dios nos salva? Muy bien, y a lo que salva viene el quinto cajón. ¿A dónde lo ponemos? El quinto cajón es la doctrina de la eclesiología, que significa iglesia. ¿Qué es la iglesia? Para muchos la iglesia es el ladrillo. Para otros la iglesia es la institución. La iglesia es la palabra griega eklektos, los llamados afuera, los convocados a salir. Hermanos, nosotros hemos sido llamados afuera. ¿Afuera de dónde? Colosenses 1 dice, ¿dónde estábamos antes? En el reino de las tinieblas, y hemos sido trasladados a la luz admirable de Jesucristo. Estamos en el reino, estamos en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el reino, creada y compuesta por judíos y gentiles, sin ninguna pared de separación, hermanos. ¿La iglesia es el reino? ¿Escucharon alguna vez a algún hermano, predicador, pastor o lo que sea que dice, bueno, convengamos que no existe la iglesia perfecta? ¿Escucharon alguna vez que alguien dijo así? Usted puede decirle, perdón, usted no pertenecerá a la iglesia perfecta, pero yo sí. Porque la iglesia perfecta es la que Jesús dijo, yo edificaré a mi iglesia. Y Él no comete errores. Porque decir que la iglesia no es perfecta es atribuirle a Jesucristo el error. Y a veces tenemos nosotros la posibilidad de caer y decir, no, la iglesia es un desastre. La iglesia, hermanos, cuidado. Las congregaciones pueden pasar lo que pasa. Pero en la iglesia de Jesucristo, que son algunos de los que están en distintas congregaciones de todo el mundo, son los que están santos, sin mancha y sin arrugas, que es la iglesia que Él viene a buscar. Porque Mateo 24 dice que cuando Él toque la trompeta final, reunirá a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra, ¿sí o no? Habrá acá algunos que son de la iglesia de Cristo, me gustaría que sean todos, ¿no? Pero probablemente no. Porque dice que en un campo hay trigo y cizaña. Porque en un campo están las ovejas y las cabras, ¿no? Pondrán a la izquierda las cabras y a la derecha las ovejas. ¿O lo dice o no lo dice el Señor así? Entonces fíjense ustedes, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero si nosotros predicamos, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, sí, pero yo no los conozco. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué son los integrantes de la iglesia? Hay gente que dice, no, yo no voy a ir a la iglesia del pastor Julio, mira dónde se reúne. En una panadería, dice. Hay gente que piensa así.
Si no tiene la capilla, el campanario, y uno que se ponga un cuello clerical por ahí, parece que no es iglesia, ¿no? Claro. Fíjense en ustedes que hay gente que cree que vamos a tener la iglesia, la mega iglesia, la más grande de todas. Alfombra hasta en el baño, aire acondicionado, sistema multimedia para que usted pueda ver desde su casa, desde su iPhone, el culto en vivo. Usted se ríe, pero esto es así. Amado hermano, déjeme decirle que hay una iglesia que resalta la Biblia, que se llama La Odisea, que decía, qué hermoso, qué iglesia, estamos enriquecidos, no necesitamos nada, tenemos de todo. Y Jesús le dice, eso es lo que tú dices, es lo que tú piensas, pero tú no sabes que eres pobre, ciega, miserable, desventurada, desnuda. Tenía de todo. ¿Qué le faltaba? Me han dejado afuera, me dice. Me han dejado afuera. Hey, yo estoy afuera y llamo. No dice nunca que hay un picaporte por dentro del corazón. Dice, yo estoy afuera y llamo. Escuche, interpretemos el versículo. Y llamo. Yo estoy afuera y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a la iglesia, ¿sí dice? Entraré a él y él conmigo cenará. No es la institución, es la persona, es lo personal. Porque ¿dónde comienza la salvación del hombre perdido? Hey, te llamo. ¿Por qué te llama? Porque a los que antes conoció, a estos los llamó. Y a los que llamó, a estos los justificó. Y a los que justificó, a estos los glorificó. Vamos para atrás. ¿A quiénes glorificó? A los que justificó. ¿A quiénes justificó? ¿A todo el mundo? No, a los que él llamó. ¿Y a quiénes llamó? ¿A todo el mundo? No, a los que él antes conoció. Esa es la iglesia. Él te conoció antes de la eternidad, antes de la fundación del mundo. Y él te puso nombre. Aunque tú no me conocías, yo te llamé por tu nombre. Lázaro, ven fuera. Lázaro no podría obedecer si no recibía la vida. Cuando lo llamó, llegó la vida. ¿Cómo es tu nombre? Por tu nombre te hablé, dice el Señor. Te llamé. La vida de la iglesia. La iglesia es lo más importante de todo el universo. La Biblia dice que los ojos de Dios están solamente sobre los justos. El profeta Habacuc dice, muy limpio eres de ojos para ver la iniquidad. Dios no mira la iniquidad, no pone sus ojos porque Él es muy limpio, es muy puro para ver nuestra humanidad inicua. Los ojos del Señor están puestos sobre los justos. ¿Saben por qué te mira el Señor a ti y a mí con amor? Porque en tu vida y en mi vida está la persona de Jesucristo, a quien Él dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Dios te mira a ti, mira al Hijo. Por eso es que te ama. Nunca se preguntó, hermano, ¿por qué la Biblia dice que Cristo es el unigénito? Y también la Biblia dice que Cristo es el primogénito. ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué significa ser unigénito? Único hijo. ¿Y qué significa primogénito? Primer hijo. Muy bien, unigénito es único en su género divino.
Pero ¿sabe por qué es primogénito? Por la adopción que el Padre hizo con nosotros. Él nos adoptó como hijos suyos. Es glorioso. La iglesia no valora esto, no se da cuenta de esto. Es glorioso, hermano. ¿Sabe cuál es el mejor pasto de la vaca? El que lo rumea, ¿no? La vaca traga, 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 y a la noche, cuando ya se pone de noche, qué rico, ¿no? ¿Sabe cuándo usted va a encontrarle sabor a lo que le estoy diciendo? Cuando lo medite. Ahora está tragando, tragando, tragando y se le infló la cabeza así, mire. Pero cuando lo medite, dele pausa. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Íntimo, secreto. Tú cuando buscas a tu Padre, cierra la puerta de tu habitación y busca a tu Padre que está en lo secreto, y Él te recompensará en lo público. Algunos quieren tener éxito en lo público, pero no tienen éxito en lo íntimo primero. Hermanos, los grandes estrategas de guerras, las batallas no las ganan en el campo de batalla, la ganan en una habitación, en una carpa donde están los pensantes haciendo las estrategias. Allí se gana la batalla. La batalla en este mundo se la gana con la fe que proviene de Jesucristo, y la fe que vence al mundo, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted no se encierra a tener tiempo de intimidad con el Señor, no pretenda que esos milagros truchos lo salven. La realidad es que usted viva una vida consagrada al Señor, porque si usted es del reino de los cielos, si su ciudadanía es celestial, ¿qué hace mirando y teniendo esperanza en cosas terrenales? La iglesia es el lugar más importante del mundo y del universo, porque allí están sus escogidos, allí están los elegidos de Dios, allí están los que han recibido el poder dado en Jesucristo de los cielos y la tierra. Vayan ustedes, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No se da cuenta del poder que usted tiene? ¿Poder para qué? Y ahí viene el extravío, ¿no? Venga la gran campaña de milagros, venga a buscar su milagro. Eso se llama hechicería, hermano. No manipule a Dios. Dios hace milagros como Él quiere hacerlo. Pero el poder es para hacer discípulos, para enseñar las palabras que el mundo ignora. El poder más grande es en la transformación de una persona, como el agua del riachuelo, en agua potable para beberla y saciar la sed. Último cajón. Repasamos. ¿Cuál era el primero? Bibliología. El segundo, teología. El tercero, antropología. El cuarto, soteriología, la salvación. El quinto, eclesiología, doctrina de la iglesia. ¿Y cuál será el último? La iglesia, una vez que ya está firme, congregada, santificada, lucha, sí que lucha, le cuesta muchísimo, pero ya está en iglesia. Dios hace habitar en familia o desamparado. ¿Qué viene ahora? La escatología. Diga conmigo, escatología. ¿Es qué dice? Escatología son todas las profecías finales. Eso que les gusta apenas uno llega a la iglesia, dice, ¿y quién es el 666? ¿Y quién es la marca de la bestia? ¿Y quién es la bestia? ¿Y cuál es el anticristo? El Papa el anticristo. Bill Gates el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Tinelli el anticristo. Espera, hermano, espere. Escatología comienza desde Génesis. Cuando Dios dijo a la serpiente, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, ya anuncia un final. Ya anuncia un fin, ¿sí o no? Entonces, desde ahí vienen las profecías del fin. Entonces, hay muchas cosas por aprender. Hay muchas posturas. Y no vamos a negar que Apocalipsis es un libro difícil de entender porque son cosas figurativas, no son literales. No son literales. Ni siquiera Juan lo entendía. Él veía figuras y veía cosas y él escribía.
Y Apocalipsis se reserva los misterios de Dios, que hay cosas que son claras y otras cosas que no son claras, y yo no me voy a exponer, ni quiero que usted se exponga a interpretar, porque no nos manda el Señor a interpretar. De que Cristo venga antes del milenio, durante el milenio, después del milenio, que venga el arrebatamiento antes de la tribulación, después de la tribulación o posterior a la tribulación, no incide nada. Cristo viene. Y las posturas que podamos tener pueden ser muy discutidas. Pero hermanos, dejemos de colar el mosquito y tragarnos el camello. Es hora de que empecemos a entender que la escatología habla de un fin. Y el fin viene. Y Cristo viene. Y va a ser transformado y se destruye todo. El día del juicio es real. El juicio final es real. Ese día se lo llama como el día de la ira de Dios, el día de la venganza de Dios, el día de las recompensas, el día del gran trono blanco. Todo eso es el mismo día. Y todo eso dice la Biblia. Pero hermanos, su cabeza tiene que estar ordenada de esas maneras para poder entender e interpretar la Biblia, para poder hacer lectura general. Cuando encuentre versículos que habla de cosas que pertenecen a la escatología, no ponga eso dentro de bibliología o dentro de soteriología. No, sepa usted entender a qué parte corresponde. Pero entendiendo la Escritura, vamos a profundizar tanto, hermano. Nos vamos a dar cuenta de tantas cosas que hay. Cristo viene pronto y nuestra esperanza está puesta en Él. Él es el que intercede a la diestra del Padre. ¿Por quién intercede? ¿Por todo el mundo? Él es rey y es sacerdote, ¿no es cierto? El sacerdote, ¿qué hace? Sacrifica el cordero para interceder por el pueblo. Nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Y Él es el cordero de la expiación. Él es el que derramó su sangre. Por eso vive para interceder. ¿Usted cree que miren, si hay un hermano que intercede por usted, ¿sí? Le dice, hermano, acompáñame en oración porque esta semana tengo una prueba difícil, y hay hermanos que se pueden orar y Dios los respalda, ¿cree usted que puede fallar la oración intercesora de Cristo por usted? Vaya, te dice el Señor, vayan, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, yo los respaldo. Mi oración, mi omnipresencia, mi omnisciencia y mi omnipotencia les garantiza que donde ustedes vayan, yo estaré, y nada sucederá sin que mi propósito se cumpla. Qué glorioso, ¿no? No tengan miedo. Por eso dice, no temáis, manada pequeña. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Lo recibe, hermano? Que el Señor le permita a usted y a mí, por nuestra limitación humana, entender que somos necesitados de Cristo siempre. Siempre declárate con hambre y sed de justicia. Siempre busca al Señor. No menosprecies la persona del Espíritu Santo, que es el que te guía, el que te lleva, el que te transforma. Te invito a que puedas regocijarte en el Señor de una manera muy especial. Vamos a orar. Vamos a bendecir al Padre. Te invito a que puedas meditar esto después. Hay muchas cosas por aprender.